Damos gracias a Dios que en esta tarde nos permite abrir su palabra para hablar sobre un personaje que no tiene nombre, pero está en la Biblia y fue un gran predicador. Ahorita vamos a hablar de él. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites escudriñar tu palabra. Señor, a través de este Evangelio de San Juan, en su capítulo 9, Señor, que tú nos des enseñanzas para nuestra vida diaria. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Digo que fue un gran predicador porque si a nosotros nos dijeran ¿quién quiere predicar? Muchos dirían, es que yo no he estudiado, es que yo no sé hacerlo, es que yo no sé qué decir. Sin embargo, este hombre pues dijo algo tan sencillo y tan importante que después de 2000 años lo seguimos leyendo lo que él dijo. Y él no pensó que iba a predicar, simplemente él contestó preguntas que le hacían. Y estamos hablando, ¿sí?, de un hombre ciego de nacimiento. Sabemos que cuando hay personas que carecen de algún sentido o están discapacitados de alguna parte de su cuerpo, pues Dios les bendice en otras partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, el que no alcanza a ver, pues tiene un oído muy agudo y alcanza a oír lo que nosotros a veces no alcanzamos a distinguir. Y muy posiblemente este ciego habrá escuchado lo que platicó el Señor Jesús con sus discípulos antes de que lo curaran, porque dice, pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento y preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y entonces había la casi certeza que le preguntan los discípulos que quién había que la ceguera era causa del pecado, y que cuando nacían ciegos era porque o había pecado él o había pecado sus padres. Sin embargo, Jesús les enseña algo muy importante. Dice, ni este pecó ni sus padres, más para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús iba a hacer un milagro en este ciego. Y dice, conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entonces era el momento en que el Señor tenía que hacer sus milagros, porque Él viene a salvar al mundo, pero parte de su ministerio era la sanidad, porque era el que la gente viera el poder del Señor Jesús. Y cuando el Señor hace el milagro, y esto yo no había estado pensando hasta ahora que estuve preparando el estudio, algo muy muy importante. Dice que el Señor Jesús escupió la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo sobre los ojos del ciego. Y me puse a pensar, ¿qué representa el lodo? Pues el lodo representa algo sucio, algo contaminado, algo que se mezcla, es una mezcla del agua, que el agua es limpia, es pura, el agua con tierra, pero eso nos produce un lodo, y que es el lodo donde el Señor Jesús nos saca. Necesitamos estar en el lodo para poder ser rescatados. Tenemos que saber que estamos sucios para poder ser limpios. El limpio no necesita ser limpio, el que necesita ser limpio es el que está sucio. Y entonces el Señor hace el lodo y lo pone en los ojos del ciego, en la parte donde iba a actuar el Señor. El ciego dice que jamás había visto porque era de nacimiento, entonces pues él no sabía cómo eran las gentes, cómo eran las casas, cómo eran las calles, simplemente pues él caminaba por donde podía y quizás podía palpar y podía saber que la boca, que los ojos, pero no poder verlos.
Entonces hay algo muy interesante aquí cuando el Señor hace el lodo y lo unta sobre los ojos del ciego. Y luego le dice que vaya y se lave en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretar, es enviado. Además, el agua de la limpieza no podía ser cualquier agua, no podía ir a cualquier estanque, no podía traerle agua y ponerle en los ojos. Tenía que ir a un lugar especial que se llamaba el enviado. Nosotros no podemos ser limpios más por aquel que Dios envió para que nos limpiara. Entonces, esto que estaba haciendo el Señor Jesús en el ciego es lo que hace con nosotros. Del lodo nos limpia para que nosotros veamos y veamos al Señor. Entonces, esto es lo que estaba haciendo con el ciego. Y dice que fue el ciego, se lavó los ojos y regresó viendo. ¡Qué maravilla! Que él había, no se puede decir que recuperado, porque nunca lo tuvo. Él tuvo la bendición de ver por primera vez todo, como cuando los niños recién nacidos abren los ojos y ven, a lo mejor no saben qué están viendo, no alcanzan a distinguir, no saben cómo se llaman las cosas. Así el ciego abrió los ojos y vio todo, una gran maravilla. Nosotros cuando abrimos los ojos, cuando el Señor nos limpia, vemos las maravillas de Dios. Y algo muy interesante cuando regresa y ve, y los versículos 10 y 11 decían los que lo veían, los vecinos, dice, viéndolo los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Porque pues no podía hacer nada el ciego más que mendigar. Y unos decían, este es, y otros, a él se parece. ¿Por qué decían? Porque no podían creer el cambio que había en el ciego. Muchos no creen que nosotros cambiamos cuando aceptamos a Cristo. Y sin embargo decía el ciego, yo soy. Y versículo 10 le preguntan, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondiendo él y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Se estaba convirtiendo en un predicador sin saberlo, sin prepararlo, simplemente estaba diciendo lo que el Señor Jesús hizo por él. Nosotros somos predicadores cuando decimos que el Señor nos cambió, que somos diferentes por Él, que Él nos abrió los ojos. Y esa es la predicación de aquel ciego de nacimiento. Dice, ¿cómo te fueron abiertos? El hombre que se llama Jesús, Él me curó. Por Él recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está? Pues no sé. Porque él había regresado al lugar donde estaba. En el versículo 15 le vuelven a preguntar, y entonces ya le preguntan los fariseos, aquellos que siempre estaban buscando a ver en qué podían hacer caer al Señor Jesús, algo que dijera equivocado, lo cual nunca iban a encontrar. Y entonces los fariseos le preguntan, dice, ¿de qué manera había recibido la vista? Y él volvió a decir, usóme lodo sobre los ojos y me lavó y veo. El Señor Jesús me abrió los ojos. Y entonces uno de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había discusión que si era profeta, que si era de Dios, cómo iba a ser de Dios si hacía las obras en sábado. El sábado no se debía hacer absolutamente nada, y que un pecador no podía hacer milagros. Bueno, el ciego insistía en que él lo único que sabía es que él no veía
y ahora gracias a Jesús estaba viendo. Versículo 17. Vuelven a decir al ciego: ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Efectivamente, porque el Señor Jesús estaba haciendo lo de un enviado de Dios. El profeta es el enviado de Dios. Y entonces aquí, efectivamente, él estaba y seguía predicando, porque predicar es llevar las nuevas del Señor Jesús. Y entonces él estaba diciendo: pues él, el profeta, me curó, me hizo así, me puso lodo, me untó los ojos, me mandó al Siloé a lavarme y ahora veo. Los judíos, como ahora muchos incrédulos del mundo, pues no aceptan que el Señor Jesús nos cambie, nos abra los ojos y veamos, que escuchemos su palabra. Es realmente algo que nosotros debemos hacer, simplemente decir lo que el Señor, cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas, así como el Señor cambió la vida de aquel ciego. Y le vuelven a preguntar, versículo 25, dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volvieron a decirle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? O sea, no alcanzaban a entender cómo el Señor Jesús había hecho el milagro. Efectivamente, los milagros, por eso se llaman milagros, porque no tienen una comprobación física, lógica, si no dejarían de ser milagros. Y les dice el ciego, que ya no era ciego, porque había sido ciego: ya os lo he dicho y no habéis atendido. O sea, no ponen atención, ya se los dije muchas veces. ¿Por qué lo queréis otra vez oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces, pues ya el discípulo, el que había sido ciego, les dice: bueno, ya los dije muchas veces, ¿lo quieren volver a escuchar o porque quieren seguirle? Porque ya están creyendo lo que él hizo. Y posteriormente dice: bueno, pues lo ultrajaron, lo maltrataron y dijeron: tú eres un discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Moisés habló, que a Moisés habló Dios, mas no sabemos de dónde es. El mundo, los incrédulos, no van a aceptar al Señor Jesús. Aun cuando vean sus milagros, la gente vio el milagro, vio aquel cambio de aquella persona que era un mendigo y había estado pidiendo para su sostén y que ahora veía. Muchas gentes ven los milagros de Dios y no creen. Nosotros, que ya hemos sido lavados, nuestros ojos han sido limpiados, nosotros vemos. Y esto que dijo aquel hombre, bueno, pues más de 2000 años está aquí escrito. Él fue un gran predicador, les predicó a aquellos que llegaban y le preguntaban: ¿quién te hizo esto? El Señor Jesús me cambió. Cuando otros preguntan: es que tú eres diferente, no sé a cuántos de ustedes les han dicho: es que hay algo diferente en ti. Sí, somos diferentes, porque el Señor Jesús nos ha cambiado. Esa es una predicación. El Señor Jesús me ha cambiado, y decir cómo me ha cambiado, estamos predicando. No necesitamos ir a una escuela, no necesitamos estudiar teología, necesitamos saber qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para predicar. Ella es una predicación muy sencilla, pero sin embargo, aquel hombre a muchas personas les dijo, desde a los vecinos, a los judíos, a los fariseos, y él seguía diciendo: el Señor Jesús me abrió los ojos, cambió mi vida, y el Señor Jesús ha cambiado nuestra vida. Versículos 30 al 33. Y respondió aquel hombre y dijo: por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Conclusión, solamente Dios puede abrirnos los ojos. Quiera Dios que reconozcamos precisamente esto, cómo nosotros podemos decir que el Señor abrió nuestros ojos. Versículo 35, el ciego después se encuentra con Jesús y le dice, oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole díjole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y díjole Jesús, y le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dice, creo, Señor, y adoróle. Creamos que solo el Señor Jesús abre nuestros ojos. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú abres, Señor, nuestros ojos. Podemos ver lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, una vida eterna. Gracias por todo esto, por lo que nos enseñas a través de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.